Buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Tengo algunos problemas, algunas dificultades con la computadora, se me apaga y se prende. Por esas razones no van a encontrar un video con una super edición, sino simplemente un encuentro por Zoom para intentar suplir esas falencias. De todas formas, vamos a avanzar con los contenidos y en particular, van a ver que estoy mirando la pantalla de la computadora, sobre algunos apuntes que hice en base al texto de Oscar Terán. ¿Por qué en base al texto de Oscar Terán? Porque ustedes tenían para leer hoy dos textos, uno es de Tedesco, el otro es de Barrancos, en verdad son tres, pero me refiero a esos otros dos. El de Tedesco era el capítulo número 1, llamado La concepción de la educación en la historia argentina previa a 1880. Eran poquitas páginas, en la numeración yo había agregado que era de la página 9 a la 13. Después tenían también el texto de Dora Barrancos, Sarmiento, la educación femenina y las mujeres en su empresa pedagógica. Son ambos textos y ambas cuestiones que se abordan allí, son sumamente importantes, no es que las estamos dejando de lado, sobre todo pienso en el texto de Dora Barrancos, es un texto sumamente importante en relación a también la importancia que tienen las mujeres en esta empresa educadora, sarmientina, en esta idea de educar al soberano. No es un dato menor la participación de las mujeres, y me parece que Dora Barrancos, en el libro en general y en este capítulo en particular, hace un muy buen trabajo, repetimos, en relación a ello, a intentar romper un poco con esa historia tradicional de bronce, donde solo aparecen consignados los grandes hombres, olvidándose, a propósito, de toda la cuestión de la mujer. Me parece que Dora Barrancos hace un buen trabajo en ese sentido. Por eso mismo no son dos textos que estamos obviando en este encuentro por una cuestión de restarles importancia, sino más bien por lo contrario, y además le vamos a dar un poquito más de atención, vamos a poner el foco en el texto de Oscar Terán por varias cuestiones. En primer lugar, por la cantidad que tenían para leer ustedes, que no es tanto, simplemente en un capítulo solo. Él lo llama lección, en este caso la lección 3, sobre la generación del 37, el caso de Sarmiento y de Alberdi. Pero más que por la cantidad de hojas, sino lo hacemos por la dificultad que pueda llegar a presentar el texto. Y también por cuestiones que él da por sentado, que uno comprende ya algunos grandes elementos de la historia intelectual de Latinoamérica y de Argentina, y además él también da por sentado algunos procesos históricos que nosotros quizá, no, sobre todo pienso que hay personas que no vienen del lado de las ciencias sociales, del lado de la historia, entonces puede presentar un poco más de dificultades el texto de Oscar Terán, que es del 2008. Entonces nos metemos de lleno en el encuentro de hoy, que es sobre, como decíamos antes, Sarmiento y Alberdi, los debates sobre el modelo de educación y sociedad para la nación. ¿Qué tenemos hasta acá? Tenemos varios encuentros, tenemos dos encuentros. En el primer encuentro, en una presentación de la cursada, características de esa cursada y la educación en los procesos independentistas. Entonces tenemos, por un lado, estoy pensando en el primer encuentro, tenían ustedes que presentarse en el foro abierto, nombre, apellido y carrera previa. Simplemente era eso, hablarme un poquito de su trayectoria, y muchos y muchas fueron escribiendo también en relación a las expectativas que tienen con la cursada, para con la cursada. Lo que sería ya lo estrictamente teórico o a nivel contenido, teníamos dos textos de Weinberg, de Gregorio Weinberg, que es el capítulo 3 sobre la ilustración, capítulo 4 sobre emancipación. Habrán visto que hay videos en internet, videos míos, en donde hablo sobre cada uno de estos capítulos. Entonces creo que a nivel contenido y presentación de la materia está todo más que claro. Cualquier consulta no duden en formularla, para eso estamos. Respondo, si no respondo el mismo día, voy a responder al día siguiente. Después tenemos el segundo encuentro, si mal no recuerdo, creo que el 5 de agosto, contenido o clase titulada Hacia la institucionalización de la educación, el periodo patriótico, los esbozos de una educación nacional. Y ahí lo que teníamos es un poco más meternos de lleno en lo que pasa después, lo que sucede después del proceso abierto con la Revolución de Mayo, qué ideas de país van a estar en pugna, qué ideas de educación. Yo sabía que en los textos por ahí quedaba un poco boyando esa idea, por eso mismo adjunté también un video en donde hablo de la escuela secundaria en la República Argentina a lo largo del siglo XIX, en particular en la etapa que estamos estudiando, que es sobre todo la primera mitad del siglo XIX, porque hoy vamos a ver un poquito más, a mitad
a mediados del siglo XIX. En esa ocasión tenían un texto de Tedesco, me refiero a la clase número 2, al segundo encuentro, y por otro lado Barrancos, que esos mismos capítulos, habrán visto que yo puse en el caso de Tedesco, el prólogo y la introducción van de la 3 a la 8, aclaré ahí en términos de páginas, y en el de Barrancos puse una sola página, en la próxima clase leen la otra parte, porque habrán visto que era muy poquito, entonces sería la clase siguiente, que es la que tenemos hoy. Y ahora sí, entonces nos metemos con los contenidos del encuentro número 3. Voy a abrir mis apuntes en relación, cuando yo hablo de que estoy abriendo mis apuntes, cuando hablo de esas cuestiones, tiene que ver con una lectura posible, no es exhaustiva, no es que estoy liquidando el texto de una vez y para siempre, sino simplemente es una mirada, es un intento de aproximación y son los apuntes que he tomado en relación al texto. Ustedes pueden haber tomado otros, así que la idea sería que me comenten si les parece que fue un análisis pertinente, si no, si me confundí en algún concepto. Estamos para eso, para poder responder y poder incorporar todos los aportes que nos hagan. Entonces, en relación al texto de Sarmiento y de Alberdi, sobre todo digo esto, ¿no? Que es un aporte y una aproximación, porque no los exime de tener que leer el texto. Claramente tienen que leer, en este caso, el texto de Oscar Terán. Antes de empezar con Oscar Terán, quiero primero eh, hacer una mención a la Universidad Nacional de Quilmes. Habrán visto, si leyeron el texto, Oscar Terán fue docente de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional de Quilmes, y hay un aula incluso, llegando al auditorio, que tiene su nombre, no me acuerdo, creo que la aula 21 o 28, que tiene el nombre de Oscar Terán. Fue un referente no solo para la universidad, sino también para lo que es la historia intelectual, la historia de las ideas en Argentina y en el mundo. Y habrán visto que cita sobre todo a dos intelectuales, uno es Jorge Meyers y el otro es Elías Palti, con quien tuve el gusto, el honor, el orgullo también de cursar materias referidas a la historia intelectual y de las ideas con ellos dos, con Palti y con Meyers. Entonces tenemos una casa de estudios, una universidad de Quilmes, que tiene una tradición importante en lo que es historia de las ideas e historia intelectual. Digo, para saber en qué texto nos estamos metiendo, no es un texto muy... Sí puede ser simple la forma de Oscar Terán en escribir, pero tiene su complejidad debido a la cantidad de estudios que realizó el hombre para poder desembocar en lo que conocemos como, por ejemplo, la lección 3 de este libro llamado La historia de las ideas en Argentina. Lo tengo por ahí dando vueltas, después si puedo se los muestro y se los recomiendo también, si quieren meterse un poquito más de lleno en, por ejemplo, la vida de Moreno, de Miguel Cané, unos cuantos intelectuales más. Ese libro echa luz sobre esas cuestiones. Entonces, ya metiéndonos de lleno con el texto, yo tengo anotadas algunas cuestiones acá que, en primer lugar, eh, cuando él habla de la generación del 37, hay dos grandes exponentes, dos grandes intelectuales de esa generación, que son claramente Sarmiento y Alberti. Sarmiento y Alberti, que no presentan un pensamiento homogéneo, no presentan ni siquiera un pensamiento similar, sino que van a tener demasiados conflictos, si se permite el término, entre ellos dos. No van a escatimar incluso en insultos, sobre todo en el caso de Sarmiento para con Alberti. ¿Y cuáles son las preguntas que van a orientar los trabajos de Sarmiento y Alberti? Como para decirlo al principio, en primer lugar, ¿cuáles son los obstáculos para la institucionalización de un orden político liberal? Estoy leyendo textual, el texto de Terán, que es cuáles son los obstáculos para la institucionalización de un orden político liberal. Es decir, ambos quieren un orden político neoliberal, pero saben que hay conflictos, que hay disyuntivas y que hay problemas para establecer finalmente ese orden que se desea. Y por otro lado, cómo hacer ante el caos de las guerras civiles para efectivamente instalar un orden que inscriba a la Argentina en ese camino del orden y del progreso. Ambos, esto es algo que está muy al final del texto de Terán, pero lo vamos a comentar ahora, tienen la confianza ciega de que la República Argentina se está inscribiendo en ese camino a una mayor libertad y un pleno progreso económico. La generación del 37 va a tomar su nombre básicamente por la creación del salón literario de la librería de Marcos Sastre. Es decir, hay una librería de Marcos Sastre, se crea el salón literario y se crea en 1837.
Bueno, mil disculpas, pero acabo de pedir, por favor, que entren a la perra, porque seguramente están escuchando y no me están escuchando a mí. Entonces es el primer movimiento intelectual con miras a una interpretación de la realidad local, es decir, no tanto en imitar cuestiones extranjeras, en imitar modelos intelectuales europeos, sobre todo franceses, o sí imitarlos en parte, pero traspolarlos, poder hacer inteligible la realidad latinoamericana y en este caso la realidad argentina. Entre las figuras más destacadas de la generación del 37 vamos a tener además de Sarmiento y de Alberdi, a Esteban Echeverría, a Juan María Gutiérrez, a Vicente Fidel López, a José Mármol y Félix Frías, entre muchos otros. Y como habrán visto, además de Alberdi y de Sarmiento, la figura de Esteban Echeverría va a ser una de las más descollantes, una de las más brillantes. Como veíamos también en el video de la ilustración, mencionábamos también esta idea de, en videos anteriores, de que llega con un cierto desfase. Siempre determinada idea, pensemos en la ilustración, va a llegar 50 o 60 años tarde a América. Entonces, cuando se empieza a desarrollar en América, quizá esté perdiendo vigencia del otro lado del Océano Atlántico, es decir, en el viejo continente. No va a ser la excepción en este caso, y tenemos el romanticismo, que estuvo en boga en Francia, por ejemplo, y en Gran Bretaña, a principios del siglo XIX, va a llegar a la República Argentina a mediados del siglo XIX con ese cierto desfase. Eh, por una cuestión lógica también, ¿no? De que tiene que cruzar, primero tiene que ser fuerte en el continente, tiene que pegar fuerte en el viejo continente, en Europa, para finalmente ser trasladada a la República Argentina. En 1830, Esteban Echeverría, quien es uno de estos, como decíamos, uno de los máximos exponentes dentro de el salón literario y de la generación del 37, va a llegar desde Francia con esas nuevas ideas. Y cuando decimos de Francia, va a ser un romanticismo netamente francés, netamente de un estilo francés. Por uno me puede decir tranquilamente, no, cuando leemos a Sarmiento, por ejemplo, o a Echeverría, vamos a leer que hay citas de autores británicos, pero fíjense que esas citas terminan siendo en francés también. Entonces, por ejemplo, estoy sacando del texto de Terán, Echeverría lee a Byron en francés, Sarmiento cita a Shakespeare en francés. Entonces tenemos dos pensadores argentinos que cuando leen incluso autores británicos, los leen en francés. Entonces es un pensamiento mediado por esta interpretación, y en este caso esta traducción francesa. Entonces claramente estamos hablando de que aún en esos casos, en donde leen a pensadores británicos o también alemanes, un poquito menos de españoles, van a estar influenciados por esta óptica francesa. En 1800, para seguir avanzando en términos cronológicos, en el 32 tenemos una Echeverría que publica Elvira o la novia del Plata, y para el 37, que es el mismo año que se crea este salón, tenemos la publicación de una obra que es muy importante en él, en toda la literatura latinoamericana y argentina, que va a ser La cautiva. Y uno me podría decir ahí tranquilamente, te estás olvidando de El matadero, que es una obra emblemática. El matadero se termina de publicar recién, al menos como la conocemos hoy en día, recién en 1870, por eso no lo ubicamos cronológicamente en esta etapa, pero claramente es una obra de Echeverría, que es uno de los pensadores de la generación del 37, influenciados, todos los de la generación del 37, por este romanticismo francés. ¿De qué hablamos cuando hablamos de romanticismo? ¿No? Porque uno me podría decir tranquilamente, bueno, si estamos hablando de pensadores argentinos, que son influenciados por esta corriente romántica, ¿lo que quiere decir romanticismo? En primer lugar, lo tenemos que colocar en una clara oposición al pensamiento de la Ilustración. Es un concepto elemental, lo digo más lento por si están tomando apuntes. Es un pensamiento en una clara oposición al pensamiento ilustrado. Y es muy importante, porque recuerden clases anteriores, la clase anterior y la anterior, sobre todo en la primera, nosotros hablamos bastante, tienen un video entero, donde hablamos del pensamiento ilustrado. Entonces ya sabemos que el romanticismo se establece en clara oposición a ese pensamiento ilustrado. Y uno también me podría decir, bueno, pero es un montón el pensamiento ilustrado. ¿Cuál va a ser esa oposición? Precisamente esa oposición se va a dar en toda esa faceta más positivista, si se quiere, o toda esa faceta más exacta, ese afán por llegar a una verdad racional, única, matemática y exacta. Y lo que va a hacer el romanticismo en ese sentido es creer de que quizá la razón no sea el único medio para llegar a un conocimiento pleno, legítimo y verosímil, sino simplemente también se puede acceder hacia esa finalidad
por medio de las pasiones y por medio de las emociones, que recordemos la ilustración ni por cerca, digamos, va a ir hacia esos rumbos. Y una de las figuras centrales, claramente, y es citada por Terán, tenemos a Rousseau, Jacques Rousseau, quien en no pocas obras, es decir, en muchas de sus obras, va a confiar más en las emociones que en lo que le dicte la racionalidad. Y esto es central, porque hasta el pensamiento hasta el momento se basa 100% en esta cuestión de la racionalidad. Entonces tenemos un Rousseau que va a ser de los primeros en desconfiar de su razón y va a darle más crédito, más entidad a esta idea de las emociones y de las pasiones. Oscar Terán va a citar un pasaje del Emilio, nosotros vamos a citar otro, de otro libro, para agregar un poquito más, y dice en el Emilio, el hombre el hombre que medita, que piensa, que usa su raciocinio, es un animal depravado. Y yo en verdad prefiero otras citas, por ejemplo la de Confesiones, que me parece que dan cuenta de una forma más cabal, de esta forma de intentar dimensionar otros elementos, sobre todo el de las emociones y las pasiones. Por ejemplo, en el libro séptimo de Confesiones, Rousseau sostiene, esto no está en el libro de Terán, pero me gusta mucho Rousseau, hay un video en mi canal sobre el pensador, si quieren, después se los puedo enviar. Y dice, no puedo equivocarme sobre lo que he sentido, ni sobre lo que mis sentimientos me han llevado a hacer. Entonces tenemos a alguien que sabe que quizás es más importante el sentir, la pasión, la emoción, que la racionalidad. Y no es un tema, digamos, para charlar acá, porque por ahí es dilatar este encuentro, pero Rousseau también tiene elementos netamente ilustrados, porque tranquilamente se me podría discutir y me podrían decir, pero no, Rousseau se lo ubica siempre dentro del pensamiento de la ilustración, y sobre todo porque él en su faceta de músico había hecho demasiadas entradas a la famosa enciclopedia. Entonces, si es una persona, un pensador, que está participando de la enciclopedia, claramente lo tenemos que ubicar dentro del pensamiento ilustrado, pero también lo podemos ubicar, podemos afirmar tranquilamente, eh, como se ha afirmado de otros autores, que sería el primer, o sería mejor dicho, el último ilustrado y el primer romántico, ¿no? Ubicando el cuño de que es tanto un ilustrado como un romántico. Y no va a ser la excepción, mejor dicho, no va a ser el único caso, sino que también tenemos a un Alberdi, también tenemos a un eh, Sarmiento, que van a tener esta cuestión híbrida de tantos elementos románticos como algunos elementos ilustrados. Ya vamos a llegar. Seguimos avanzando. Otro de los elementos importantes que encontré en el texto, que quizá ustedes también puedan encontrar, en el de Terán, lo tengo anotado así, yo después se los mando también, será su predilección por lo excepcional frente a lo convencional. Es decir, tenemos un romanticismo que va a basarse básicamente, va a tener esta predilección por lo excepcional, por lo que se sale de la regla, frente a lo convencional, frente a la convención. Y va a primar también el elemento humano, el elemento individual, el héroe, antes que lo público. Es decir, esta esfera individual va a primar y va a dominar en toda la escritura del romanticismo, antes que lo público. Y yo hice una salvedad, ¿no? Porque al llegar al Río de la Plata, por las propias particularidades de la política local, va a tener ribetes opuestos. En el Río de la Plata, toda la literatura romántica que vayamos a encontrar van a el hecho de encontrar exacerbado el yo no lo vamos a encontrar. Vamos a tener más una esfera pública, precisamente por la conflictividad y por cómo van a discurrir estos carriles de lo político en el Río de la Plata. Entonces vamos a tener más, va a primar más lo público que lo privado, contrariamente a lo que querríamos pensar, lo que podríamos suponer del romanticismo. También, en contraste con la ilustración, otro de los elementos que diferencia el romanticismo de la ilustración, va a haber una revalorización de la Edad Media. De la Edad Media. Durante la Ilustración, la Edad Media era considerada como la tumba, digamos, de la racionalidad, como un aumento del oscurantismo, de la no ciencia, de lo no científico. Entonces lo que vamos a tener acá claramente es el contraste y un revitalizar, un revalorizar toda esta cuestión que tiene que ver con estos valores de la Edad Media y sobre todo de la naturaleza. Vamos a tener muchos textos de la generación del 37 en donde los primeros capítulos, pienso por ejemplo en el Facundo, donde hay una cuestión de reivindicar la cuestión de la naturaleza, cómo se retratan esos paisajes, en donde el elemento humano es importante, pero más importante quizás sea, incluso hasta se lo denominan estos términos, el estado de ánimo de la naturaleza.
En términos socioculturales, la Ilustración era la reivindicación pura del cosmopolitismo, es decir, de una influencia francesa o británica o española, una influencia europea en general sobre las cuestiones latinoamericanas. La Ilustración es eso, y vamos a tener un romanticismo que en realidad va a intentar reivindicar las cuestiones locales, las cuestiones nacionales. Y también tenemos algo muy híbrido en la República Argentina, porque vamos a encontrar un Sarmiento y un Alberdi que no se van a encontrar exentos de esa reivindicación de el ideal europeo, sobre todo en un Alberdi. Entonces hay que ver hasta qué punto los románticos argentinos, la generación del 37, logran finalmente hacer esa reivindicación de lo local. Eh, Seguimos avanzando en base a los apuntes que tenemos. Y una de las ideas también principales que fui encontrando en ese texto es que me parece principal también en relación a la política local en general, que es esta idea de asociar a los unitarios con esta generación del 37. Cuando uno ve a Sarmiento y Alberti, por lo general afirma rápidamente que son unitarios, y lo suele afirmar porque son enemigos de Rosas, pero tenemos que comprender de que no necesariamente unitarios y la generación del 37 sean las mismas personas. No necesariamente. Por lo general lo son, tienen un pensamiento muy similar, los unitarios, los de la generación del 37, pero vamos a ver no pocas críticas también de esta generación del 37 para con el grupo rivadaviano, para con los unitarios. ¿Qué es lo que le critica esta generación del 37 a los unitarios de la época de Rivadavia? Sobre todo en la década del 20, es esta cuestión de haber puesto énfasis, de haber puesto el foco en una racionalidad pura, en el intelecto puro y haber descuidado todas estas cuestiones del romanticismo, de las pasiones y de las emociones. Eh, Seguimos ahí mirando los apuntes para ver qué cosas son importantes, no dejar pasar nada o casi nada. Pero, también algo muy importante que tiene que ver con la terminología que utiliza Terán. Yo remarqué esto, ¿no? Terán, cuando nos habla de esta crítica de la generación del 37 para con los unitarios, utiliza la palabra reproche. Y para mí esta palabra reproche nos dice mucho. Un reproche quiere decir que hay una cierta familiaridad. Es decir, no hay una enemistad política, repetimos, de la generación del 37, de Sarmiento y de Alberdi para con los unitarios, sino simplemente se saben parte de un mismo todo, una misma entidad política, y lo que hay es un reproche. Es decir, ustedes deberían haber sido más como nosotros. Entonces hay una cuestión de familiaridad al utilizar esa palabra de reproche. Uno le reprocha algo a alguien cercano, a alguien de quien espera determinada cercanía. Sobre esto vamos a volver igual. Y ya si nos metemos de lleno en el Facundo, tenemos que hablar del contexto donde se escribe el Facundo, 1800, me confundía con la fecha, 1845, gobierna Juan Manuel de Rosas el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero va a ser una figura muy influyente en todo el territorio que claramente no era la República Argentina, sino simplemente se lo puede denominar como la Confederación. Entonces tenemos un Rosas que va a ser fuerte en lo que sí después sería la República Argentina. Sarmiento, al ser opositor, se va a tener que exiliar a Chile, y en ese país trasandino, un emisario que va a responder al líder federal, a Rosas, tiene la misión de desacreditar a Sarmiento. Es decir, tenemos un Sarmiento que se exilia de Rosas, se traslada a Chile, y en ese país lo siguen también, lo siguen emisores de Rosas, un emisario de Rosas, con la misión de desacreditarlo públicamente a Sarmiento. Y Sarmiento lo que va a hacer es va a empezar a responder, y claramente lo que empieza a responder es lo que nosotros conocemos hoy como el Facundo que va a empezar a tener la lógica de publicaciones periódicas, es decir, no va a salir en formato libro como lo conocemos hoy en día, sino que van a hacer esas respuestas en tono político. Esto es muy importante y es algo que remarca Terán. No es un texto que haya tenido la pretensión de cientificidad, es decir, de exactitud, de querer volcar la realidad social bajo un estudio científico, aunque en algún momento se ve esa disyuntiva, pero podemos consignarlo simplemente como una cuestión política. Es la defensa política que hace Sarmiento, intentando responder a esos ataques del rosismo con su figura. Va a ser publicado en el diario El Progreso y se estilaba demasiado a principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX esa cuestión de entregar o de escribir una obra que después se va a suponer para un formato más extenso en un libro, en formato de folletines. Por eso se publica en ese sentido.
Entonces tenemos un Sarmiento que va a escribir desde la política y no desde un lugar académico y científico. Eso es básicamente lo que dice Oscar Terán en su texto. Eh, es el mismo Sarmiento el que, consciente de que esas entregas, que van a ser luego editadas en formato más extenso, pueden ser un arma política, y de hecho va modificando los capítulos acorde a la coyuntura política que le toca atravesar. Por ejemplo, en el capítulo número 15, titulado Presente y Porvenir, depende de la edición que tengamos, va a haber tantas críticas hacia Buenos Aires como defensas hacia Buenos Aires. Es decir, depende del momento histórico en el que Sarmiento viva y si necesita o no necesite el apoyo de la provincia, de las clases altas de la provincia de Buenos Aires. En algunos capítulos 15, que se llaman Presente y Porvenir, vamos a poder leer, por ejemplo, de que hay que repartir la renta del puerto al resto de las provincias, claramente cuando no necesite el apoyo de Buenos Aires, y cuando necesite el apoyo político de la clase dirigente de Buenos Aires, no va a lanzar determinadas afirmaciones. Entonces va a ir modificando los capítulos y lo que digan ellos en relación al presente político que le toque atravesar. Entonces, es un libro que es un arma política además para él. Una carta de presentación. Cuando hablamos de género y objetivo también, ¿no? Es uno de los elementos importantes. Al hablar de género, se lo suele ubicar al texto como un ensayo, y lo que dice Terán es que van a velada, con formato de biografía histórica, pero además encontramos un estudio histórico y social de la Argentina, así como observaciones acerca del medio geográfico y cultural. Es decir, tenemos me aparece conexión a internet inestable, espero que no se esté cortando este video, voy a ver si está grabando bien, esperemos que sí. Entonces tenemos un ensayo, podríamos decir, porque a su vez los elementos que componen al Facundo son múltiples. Y el texto nos va a hablar cuál es el objetivo, cuál es una de las principales hipótesis, sobre todo de los objetivos. Es la idea de develar cuál es el enigma argentino. Se supone que hay un enigma argentino, una especie de esfinge, que propone un reto al resto de la ciudadanía, y bueno, Sarmiento viene a develar cuál es ese enigma argentino. Se lo respondo, cuál es ese enigma argentino, básicamente porque un país, una región, un territorio que en 1810 y en 1816 había luchado por la libertad. Todo eso se convierte después en el despotismo de Rosas, a los ojos de Sarmiento, claramente. Entonces el enigma que él intenta resolver es eso: ¿por qué ese país, que y además está destinado a ser un país libre de iguales, cómo puede ser que en el medio tenga la figura despótica de Juan Manuel de Rosas, que claramente afirma eso porque es un enemigo político? Y no siempre fue así. Tenemos una generación del 37 que además guardaba expectativas, al menos durante sus primeros años muy iniciales, en esa figura de Rosas, pero después claramente ven que eso es imposible y tienen que de, partir rumbo al exilio. Y en el exilio, los pensadores, ahora estamos con Sarmiento, empiezan a pensar algunas cuestiones en relación a sus críticas para con lo que ellos consideran el régimen del despótico caudillo federal. Seguimos avanzando, hay un montón de ideas. Yo tengo 10 hojas de apuntes, claramente no voy a consignar las 10 hojas porque me van a revolear con algo, pero sí me parece que hay varias preguntas sobre las que gira Terán y sobre las que gira el texto, que es primero quién escribe, quién habla, y esa pregunta no se va a responder simplemente diciendo Sarmiento y consignando sus datos autobiográficos. ¿Sí? No es Sarmiento y punto, sino cuando lo habla lo hace en relación a su texto, y dentro de la discursividad, el autor se construye a sí mismo, que de hecho, más que decir que habla Sarmiento, esto no lo ubica en este momento el texto, pero lo vuelve a escribir, eh, lo hace en el sentido de que es un Edipo, ese famoso Edipo que logra resolver el enigma de la esfinge y se termina convirtiendo él en el rey. Sarmiento básicamente se ubica en esa línea, en esa continuidad histórica, en donde él viene a develar y a revelar ese famoso enigma. Entonces él, como conocedor de la verdad y de ese enigma argentino, nos los viene a mostrar a los simples mortales, y también lo va a mostrar a los europeos. Entonces es un Sarmiento que no es que cuando escribe, quien habla, estamos hablando simplemente de Sarmiento, 1845, sino cómo se construye él en relación al texto. Es decir, un poquito más allá, y tiene que ver con que Terán es un intelectual que trabaja sobre historia de las ideas. Entonces está pensando siempre
no tanto en qué dice, sino por qué dice, para quién lo dice. En segundo lugar es qué dice, efectivamente es otra de las preguntas que se formula Terán, que le formula Terán al Facundo. Y lo que dice Terán es que en este punto es necesario aclarar que no nos centramos en la posibilidad o no de lo que se afirme sea cierto, sino el qué y el por qué. Es decir, si Sarmiento en un momento afirma que la Pampa Argentina para él es algo, nosotros sabemos que él nunca pisó la Pampa, por ejemplo, hasta el momento, hasta 1845. Entonces uno podría decir, Sarmiento miente. No nos importa si miente o no miente, sino por qué, a quién busca interpelar. En ese sentido es el qué dice. Entonces, que intenta escribir algo que sea verosímil aún con datos que sabemos que no puedan ser efectivamente contrastables. Y en tercer lugar, otra de las preguntas es cómo dice lo que dice. Y en este cómo nos vamos a acercar a estrategias discursivas de las que hablamos antes, ¿no? Va de suyo que la forma en la que se enuncia algo nos habla aún más del contenido manifiesto de lo que se va a enunciar finalmente. Por ejemplo, Terán dice, no me acuerdo ahora textualmente, pero no es lo mismo decir un te quiero de determinada forma que decirlo de otra. Es decir, se está afirmando lo mismo, pero hay que ver cómo se afirma lo que se está afirmando. Y por otro lado, antes de entrar al Facundo, es decir, si uno quiere leer el libro, se lo recomiendo, hay que evitar anacronismos. Sabemos que Sarmiento está escribiendo en 1845, entonces lo que él entienda, lo que él entiende por democracia, no es lo mismo que lo que entendemos por democracia hoy en día, ¿no? Pensemos que en Gran Bretaña, por ejemplo, estaban dando sus primeros pasos con la famosa Carta del Pueblo, 1832, después 1848. Entonces, hablar de democracia en 1845, por ahí le damos cuestiones medias bastante conservadoras, tienen que ver con un clima de época. Es evitar anacronismos a la hora de leer el Facundo. Y lo que dice Terán es, bueno, vayamos ya de fondo, a fondo, con Facundo, el texto, el nombre completo del título es Facundo, Civilización y Barbarie, y analicemos el título, ¿no? Civilización y Barbarie. Cuando nosotros y nosotras analizamos el texto, por lo general, o con muchos documentales y videos que hay, se suele hacer una cuestión muy de antagonismo entre civilización o barbarie. Pero el título no es civilización o barbarie, es civilización y barbarie. Entonces nos puede llegar a... creo que Sarmiento, pues la intención de él estaba más en conjugar esos dos elementos. Si bien él los consigna todo el tiempo como antagónicos, puede ser que haya, porque de hecho así lo hace, que tanto Rosas como Facundo, por ejemplo, el famoso Facundo Quiroga, tengan esos elementos híbridos de tanto una cuestión del bárbaro como del salvaje. Entonces puede ser leído en términos de civilización y barbarie, no tanto en términos de términos opuestos. Y además ahora ya explicamos el subtítulo, que es Facundo, civilización y barbarie. Tenemos que hablar del título. El nombre claramente, como decíamos antes, es tomado de Facundo Quiroga, pero la obra no va a hablar de él, sino algunos dicen que va a hablar de Rosas, no va a hablar tanto de Facundo, pero más bien lo que hace es hablar de esta personificación. No le importa tanto hablar de Facundo Quiroga o de su biografía, sino de toda la política federal en general. Él cree que está encarnada por Quiroga, y entonces explicando al Facundo se puede explicar a la política general federal de la barbarie. Pero él lo que va a intentar hacer es explicar eso, es explicar esos elementos que él consigna como la barbarie, por medio de esa utilización de Quiroga como ese héroe, ese mito fundante de esta cuestión de lo bárbaro. O sea, es una abstracción teórica y política, y no va a ser la biografía del caudillo. Y esta forma de utilizar a Quiroga también nos va a hablar de una pretensión holista de Sarmiento, en particular, y del romanticismo en general, esta visión holística de que comprendiendo una parte se puede comprender tranquilamente el todo. Entonces, todos esos fenómenos que comprenden que componen la totalidad del federalismo bárbaro pueden ser comprendidos simplemente, como decíamos antes, tomando solamente la figura de Quiroga. Y además estos elementos holísticos no solamente se ven en esta figura de tomar una biografía y creer de que esto puede ser que también traspolado a la sociedad, sino también en términos de cuestiones que nos parecerían mínimas, como trajes. Hay una frase que dice, toda civilización, de él, ¿no? Toda civilización se expresa en trajes, y cada traje indica un sistema de ideas enteros. Es decir, por ver a alguien, por ver a un gaucho, uno sabe qué sistema de ideas se expresa. ¿Por qué? Por su vestimenta. Es esa idea holística, simplemente el traje, simplemente la vestimenta nos va
hablar de su modo de comprender la sociedad. Eh, Quiroga entonces va a ser utilizado bajo la misma estrategia. No va a importar sus rasgos particulares, insulares, personales, sino esa faceta identitaria que lo va a identificar con ese todo llamado barbarie. Si ya sabemos cómo entiende la barbarie, cómo entiende la civilización. Sarmiento va a tomar elementos de Guizot, quien entendía a una civilización emparentada con esta idea de progreso, con el perfeccionamiento de la vida civil, y para la Ilustración, la civilización sería la responsable de aplacar las costumbres y las pasiones bélicas. Vamos a tener que para el romanticismo va a ser lo contrario. Entonces tenemos, digamos, como una idea híbrida ahí en un Sarmiento que toma tantos elementos del romanticismo como de la Ilustración. Eh, y bueno, después seguimos avanzando, estoy más o menos por la página 4, le dije que eran 10, seguimos avanzando con mis apuntes. Y que ahí se va a ver ciertas, como decíamos también antes, ¿no? Va a haber ciertas tensiones entre este Sarmiento romántico y el Sarmiento ilustrado. Mientras que el romanticismo supone la valorización de lo tradicional y lo pasional, en Sarmiento se va a invertir esa relación. Solo el hombre de ciudad, para él, va a tener ese valor civilizatorio. Es decir, tenemos hasta el momento que el romanticismo hace toda una revalorización de este hombre y mujer, pero sobre todo del hombre, en el clima de época, del campo, de la forma de vivir agraria, y lo que hace Sarmiento es invertir. Dice, bueno, para nuestro romanticismo, en verdad lo que va a importar en este ideal civilizatorio es la vida del hombre en las grandes urbes. Entonces, claramente no sería un romántico, sino que más bien sería un ilustrado. El Facundo va a comenzar también con una cita en francés, no voy a pronunciarla en francés claramente, cuya traducción podría ser, en términos textuales, las ideas no se matan. Pero Sarmiento lo que va a hacer es va a traducirla como a los hombres se los degüella, a las ideas no. Y no puede decir, pero entonces no es una traducción exacta. Claramente no, pero lo que dice Terán es que es una traducción perfecta en el sentido de que la localiza, la regionaliza, la nacionaliza. Es decir, por ejemplo, el término de huello estaba muy en boga en aquellos tiempos y la manera de eliminar al enemigo político era el de huello. Entonces lo que hace Sarmiento es intentar a una frase francesa llevarla a poder hacerla inteligible para la ciudadanía argentina. Eh, por eso, yo lo que puse acá es, por un lado, agregarle la idea del degüello, nacionaliza esa frase europea, y por otro se coloca él como una especie de hermeneuta, como una especie de intérprete de cuestiones europeas o de conceptos europeos, los puede traspolar y nos los puede hacer explicable a nosotros, los simples mortales, que somos unos legos en relación a la intelectualidad que supone tener el mismo autor. Y en este momento también lo que hace a la idea del degüello y dónde escribe esa frase, él está siendo perseguido por Rosas, por la policía del federal, y él se va a refugiar en el baño del Sonda, y antes de escaparse de ese baño va a escribir esa frase, ¿no? Que a los hombres se los degüella, las ideas no. Pero él al escribirla en francés, él después comenta de que los esbirros del régimen no van a comprender lo que dice. Y en ese no comprender se está ubicando él como autor también. O sea, volvemos, no es Sarmiento, sino que es un hombre intelectual que sabe francés, que es perseguido una, por una turba según a los ojos de él, ¿no? Por una turba de ignorantes que no comprenden el francés. Entonces, y que además es él quien logra desentrañar el enigma de la tiranía de Rosas. Entonces sabemos ya quién escribe, no solamente Sarmiento, sino que él mismo se retrata como una persona ilustrada que sabe francés frente a sus enemigos políticos que no saben ni siquiera lo que escribe en Humanio. Y hay varios elementos que tienen que ver con el tipo, con el género y la forma de escribir. Ya en la introducción va a haber una invocación al espíritu de Quiroga. Este recurso es muy del estilo de Shakespeare y también del estilo de la famosa tragedia de la Grecia antigua, en donde uno evocaba a los dioses para que vengan en su ayuda, en su auxilio, para que la historia se cuente de una forma un poco más amena, para que nos traigan algunos recuerdos que teníamos un tanto empolvados. Entonces lo que hace Sarmiento es recurrir a esa figura de Quiroga, y en el sentido de que recurre al espíritu, invoca al espíritu para que, bueno, que haga las veces de introducción del libro. Y aquí volvemos sobre esta idea del grande hombre, dice Terán,
donde lo que quiere Sarmiento finalmente es explicar toda esta idea civilizatoria. La idea de él es llegar finalmente a este estadio de civilización, pero lo cuenta por la negativa. Lo que va a hacer él es revitalizar, si se quiere incluso, hasta con una cuestión de admiración, la figura de Quiroga. Entonces hay claramente un héroe de lo bárbaro, pero no vamos a encontrar en el texto, en el Facundo, lo podemos leer y releer, no vamos a encontrar el grande hombre, el hombre grande de la civilización. Podría ser algo tibio, una especie de sombra. El general Paz, él menciona que el general Paz condensaría todos esos elementos, pero repito, no llega a ser una sombra ni siquiera de la figura que aparece de Facundo Quiroga en el Facundo, ¿no? En esta obra de Sarmiento. Entonces es un libro que se construye muy por la negativa. Es decir, tenemos que llegar a una civilización, pero pareciera no haber todavía ningún hombre que encarne ese ideal. Y este punto me parece genial en Terán, porque va a remarcar de que ese hombre, ese grande hombre, no aparece en el Facundo, pero sí va a aparecer en Recuerdos de Provincia. ¿Y quién va a ser en Recuerdos de Provincia? También un texto de Sarmiento, quien represente este ideal civilizatorio, él mismo. Entonces tenemos a un Sarmiento con un ego por allá arriba, donde si el ideal de la barbarie va a ser Quiroga y después Rosas, y el ideal de la civilización va a ser el mismo. Humilde el hombre. Seguimos avanzando, hay un par de cuestiones que no quiero marearlos y marearlas, citas sobre Montesquieu, el espíritu de las leyes, cómo entienda la tiranía, todo eso que si lo quieren leer, claramente tienen el texto, lo pueden leer, pero bueno, simplemente vamos acá a las cuestiones que hacen a Sarmiento y Alberdi. Sarmiento va a dedicar todo el primer capítulo, como decíamos antes, ¿no? El primer capítulo al aspecto físico de la República Argentina. Y también es importante porque cuando él hable de la Pampa, primero que no la va a conocer al menos hasta 1845, y la hace extensible al resto del territorio. Una vez que él describe la Pampa Argentina, para él la Pampa es la República Argentina. Son términos sinónimos, la Pampa y la República Argentina. Y uno me podría decir, pero no, acababa de describir también otros, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Eso no es parte de la República Argentina, sí, para los fines del texto, al menos para el primer capítulo, pero después empieza a devenir toda una idea de que la Pampa es la República Argentina. Y le interesa además porque él cree que la Pampa, en ese ideal de llanura, llanura hasta donde lleguen los ojos, no va a prosperar un ideal civilizatorio. Él cree, en base a estas lecturas que tiene, de que este ideal civilizatorio es más propio de regiones montañosas que de una llanura, que de una pampa, entonces tiene que traspolar esa idea y para él la pampa y la Argentina es lo mismo. Y esto no lo menciona Terán en su texto, pero a mí me parece que hay que pensar hasta qué punto los autores de hoy en día no piensan también, o sobre todo Buenos Aires, hasta qué punto Buenos Aires no es sinónimo de la República Argentina. Claramente sabemos que Buenos Aires está dentro de la República Argentina, pero tenemos muchos historiadores e historiadoras que lo que hacen es, creo que lo comentaba en un video anterior, decir, bueno, vamos a hablar de la historia de la Argentina de 1890 a 1916, y cuando uno lee esos textos simplemente es la historia de Buenos Aires. Entonces uno dice, pero no es la historia de la República Argentina, es la historia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con Revolución de Mayo. Cuando uno ve la Revolución de Mayo, a veces aparece consignado como una revolución argentina, pero simplemente es una revolución de Buenos Aires, que intenta expandirse a sangre y fuego, y cuando la provincia de Córdoba, por ejemplo, pienso en Liniers, cuando no se plegue a esa revolución, lo van a fusilar. Entonces hay que ver hasta qué punto se puede traspolar los intereses de Buenos Aires a los intereses del resto del país cuando vemos que son antagónicos. Pero bueno, es algo que Sarmiento hace en términos geográficos al creer de que la Pampa y la Argentina son sinónimos. Y hay una frase que él lanza en el Facundo, que es: este medio geográfico, económico y social produce un tipo humano que es el gaucho, dentro del cual se diferencian 4 especies: el gaucho cantor, el rastreador, el vaquiano y el gaucho malo. Solo el último, solo el gaucho malo, digamos, eh, va a ser para Sarmiento alguien efectivamente malo, digamos. Sobre este es quien sobre más va a escribir, pero por este término mismo de que él escribe sobre la negativa. Pero no es que va a considerar, porque a veces se confunde y se dice, bueno, Sarmiento tiene una mirada muy despectiva sobre los gauchos, sobre determinado tipo de gaucho. Pasa que recarga las tintas sobre lo que él considera que es el gaucho malo. Y hay una diferencia entre Rosas y Quiroga,
y tiene que ver con, recién cuando mencionaba, creo que me suelo confundir bastante por la hora que es también, creo que dijo Urquiza antes, pero estamos hablando de Quiroga. eh, Quiroga para él no va a calcular, va a ser pura pasión, pura emoción, y uno diría, bueno, entonces le va a simpatizar un Quiroga, porque si estamos hablando del romanticismo, ¿no?, que es donde se valoriza eso, tranquilamente debería valorizar todo ese accionar de Quiroga. No sabemos hasta qué punto, porque Sarmiento, por ejemplo, lo va a dotar a Rosas, por el contrario, de un espíritu calculador. Va a decir, es un corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Entonces tenemos un Rosas que va a ser más calculador, que lo va a pensar todo, y hay que pensar ahí también hasta qué punto es un halago o no, ese elemento de Rosas como una figura que lo piensa todo. El Rosas también va a ser para Sarmiento un híbrido, por eso mismo que comentábamos, entre la civilización y la barbarie. Sarmiento mismo va a aplicar para él esa definición de híbrido y él va a decir ser el doctor montonero, es decir, tiene tanto la pasión, esa cuestión bárbara, como lo civilizado. Y dice algo también súper interesante de Quiroga, es que le va a salir caro a Quiroga este hecho de domesticarse. Quiroga viaja hacia Buenos Aires, va a vivir en Buenos Aires un tiempo, va a empezar a vestir de frac, va a empezar a tener los ideales civilizatorios, y le va a salir caro. ¿Por qué? Porque precisamente al volver a su familia, al volver a su provincia, va a volver a tener toda esta cuestión más pasional, va a volver a ganar eso que tenía de bárbaro, y ahí precisamente es asesinado, en el 35. Y una de las escenas también que ilustra bastante este hecho de cómo el bárbaro se domestica, es cuando entra la policía a su casa, a su dormitorio, y él tiene un facón abajo de la almohada, tiene la posibilidad de sacarlo y no lo hace. Es decir, piensa. Ese hecho, Terán no profundiza, pero en ese hecho de un Quiroga pensando qué hacer cuando un Quiroga bárbaro hubiese tranquilamente sacado el facón, nos habla de que ya estamos hablando de alguien que se está civilizando y que está entrando en los parámetros de este ideal civilizatorio de Buenos Aires. Y ahí precisamente pierde. Eh, entonces tenemos claramente, y sobre todo en Rosas, ¿no?, una figura un poco más híbrida, porque tenemos este caudillo que es bárbaro, pero además lo racionaliza todo, lo piensa, hace la maldad por la maldad pura. Es al menos lo que piensa Sarmiento, no, no lo que pensamos nosotros. Eh, Hay, bueno, también una de las cosas que se afirma en el texto de Oscar Terán es que el filósofo Coriolano Alberini va a afirmar de que en el Facundo hay un romanticismo en los medios y un iluminismo en los fines. Tenemos un Sarmiento que ya lo estamos más o menos infiriendo, que va a ser un iluminista o un ilustrado en esos fines, en lo que él pretende para con la nación. Pero en los medios, o al menos, o en la forma de escribir, va a ser un romántico. Entonces tenemos un híbrido, va a ser tanto un romántico como un ilustrado. Eh, También algo importante que es para quien escribe, que creo que es algo que mencionábamos antes también, claramente para sus pares, para la élite político-dirigente argentina y chilena, pero también para los europeos. También, como comentábamos antes, él va a llevar como carta de recomendación, como carta de realidad de presentación, ese libro, El Facundo. Eh, Entre los unitarios, ¿cómo va a caer este libro? Va a caer mal el libro, porque recordemos, ¿no?, que los unitarios y la generación del 37 no necesariamente tenían la misma pertenencia política. Ambos van a compartir el exilio y su odio hacia Rosas, pero el Facundo va a ser muy crítico, sobre todo con la figura de Rivadavia, entonces no va a caer bien a los unitarios. Sobre todo eso, ¿no?, para romper con esa idea de que Sarmiento o que el Facundo van a simpatizar a los ojos de los unitarios. Tenemos claramente que no, que hay bastantes diferencias. En términos de gobierno, ya nos metemos un poquito más en cuál es la idea de, quiero ver si no se me trabó acá, si seguimos grabando, creo que la conexión es buena. La idea de Sarmiento va a ser, en términos de gobierno, en términos de sociedad civil, generar una democracia de granjeros similar a la norteamericana. Pero aquí lo va a impedir esa democracia de granjeros similar a la norteamericana, esa concentración latifundista. Y Sarmiento va a ser muy crítico a esa concentración latifundista, y vamos a tener frases de él en pleno parlamento donde se va a referir a la oligarquía terrateniente como la aristocracia con olor a bosta. Entonces tenemos también un Sarmiento demasiado crítico para con esa oligarquía terrateniente, porque él cree que impiden esa democracia de tipo norteamericana basada en los granjeros, en los farmers. Hasta acá tenemos de forma muy escueta, muy
sucinta lo que piensa Sarmiento en su libro El Facundo. Y ahora nos metemos un poquito en Alberdi, y uno de los textos claramente más conocidos de Alberdi va a ser el de las bases. Ahora ya vamos a ir hacia él. Lugones, también empieza con una comparación, ¿no? Porque los tenemos en un estudio comparado, la figura de Sarmiento con la de Alberdi, y Lugones, un escritor, va a afirmar de que pocas personas habían nacido para no comprenderse, y este era el caso de Sarmiento y de Alberdi. Son personas que habían nacido para no poder establecer un vínculo por fuera de esta enemistad. En 1853 van a tener unas discusiones acaloradas. Lo que va a hacer Alberdi es, le va a responder a Sarmiento por medio de estas cartas quillotanas, que tienen que ver con una localidad donde él residía en Chile, las cartas quillotanas, y Sarmiento le va a responder a Alberdi por medio de las 101. Entonces ambos van a tener una correspondencia epistolar en donde no van a ser buenos los tratos, sino que se van a estar atacando constantemente. Alberdi va a ser recordado por ser un poco más suave en términos de cuál va a ser la correspondencia con Sarmiento, va a intentar responder lo que conoceríamos con altura. Sarmiento no es que sea una persona, que sea un lego poco docto, pero no va a escatimar en insultos en esas cartas que se envía con Alberdi, que bueno, accede a nuestro encuentro de hoy, ¿no? Alberdi, tucumano, residía en Buenos Aires con una beca rivadaviana, y en el año 37, que es el año donde se conforma la generación del 37, va a publicar Fragmento preliminar al estudio del derecho. Alberdi lo que va a hacer es va a tener presente esa necesidad romántica rioplatense de que sea bifronte, es decir, tener un ojo tanto puesto en Europa como puesto en América, sobre todo en la República Argentina, para comprender la particularidad local. Tenemos claramente un romántico. Lo que va a hacer el autor es va a sostener de que, así como la revolución se había dado en Francia, primero por el pensamiento y luego por los hechos, es decir, primero por las ideas y luego por la materia, lo que va a pasar en la República Argentina es al revés. Vamos a tener una revolución, claramente, pero le va a faltar ideas. Hay una parte que les falta a esa revolución del 10, y lo que vienen a hacer estos hombres 30 años después, tanto Sarmiento como Alberdi, pero Alberdi habla en su nombre, es continuar con esa revolución. Es decir, vienen a adoptar, terminar lo que había empezado esa revolución de 1810. Es decir, revolucionar en el plano cultural lo que esa revolución del 10 y del 16 habían hecho en el plano material. Se proponen claramente como los herederos de ese proceso revolucionario. En ese sentido van a guardar esperanza, sobre todo Alberdi, en la figura de Juan Manuel de Rosas, que no lo van a ver como Alberdi no lo va a ver como un tirano, sino como una expresión de la realidad. Y dice, no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias, sino un representante que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo argentino